La mayoría de las historias de terror nacen de rumores, leyendas urbanas o imaginaciones que se repiten con el tiempo, pero hay ciertos relatos que hieren de otra manera porque están ligados a hechos documentados, fechas precisas y testimonios que nunca pudieron ser desmentidos. Hoy quiero contarte algo que rompe con todo lo que entendemos sobre la muerte y el silencio del cementerio. Una familia que enterró a su ser querido, que acompañó el ataúd hasta la tierra húmeda y que lloró frente a la tumba cerrada, juró haber recibido horas después una llamada imposible. No fue un número desconocido, no fue una broma cruel. En la pantalla del teléfono apareció el mismo número que hasta hacía unas horas pertenecía a quien ya descansaba bajo tierra. Y lo que escucharon en esa llamada no fue simple estática ni ruido sin sentido. Fue una voz clara, entrecortada, desesperada, que pedía auxilio desde un lugar del que nadie debería hablar. Imagínate el escenario, la madrugada avanza, las luces de la casa apagadas, y de repente ese tono insistente corta la calma. El corazón se acelera porque reconoces el número. Una mezcla de esperanza y horror recorre el cuerpo en segundos. ¿Acaso la sepultura fue un error? ¿Es posible que lo hubieran enterrado vivo? ¿O es que algo que no entendemos encontró un canal para manifestarse a través de la línea telefónica? Cada posibilidad es más aterradora que la otra. Y lo más perturbador es que la grabadora de llamadas, el historial en el aparato y los registros de la compañía telefónica confirmaron que esa llamada existió. El teléfono que ya debía estar apagado, sepultado, desconectado de este mundo, había hecho contacto con los vivos. Lo que escucharás hoy no es un relato para pasar el tiempo. Es un caso que se convirtió en obsesión para quienes lo vivieron y en misterio para quienes investigaron. Una historia que mezcla dolor, incredulidad y un miedo que ningún experto logró explicar. Prepárate para adentrarte en un camino donde cada detalle abre una grieta en nuestra seguridad. Porque si la muerte tiene la última palabra, ¿cómo se explica que alguien al otro lado haya marcado un número después de que la tierra lo cubriera por completo? Capítulo 1. El día comenzó con un cielo bajo que parecía aplastarlo todo. No era una tormenta furiosa, era un techo gris constante que empapaba sin prisa, como si el clima entendiera que había que guardar cierta solemnidad. Llegamos al cementerio caminando lento porque el barro reclamaba cada zapato y porque nadie quería ser el primero en dar el paso que marcaba el final. El ataúd brillaba oscuro, humedecido por la llovizna, y las flores recién cortadas tenían un olor dulce que no combinaba con los rostros agotados. Nadie hablaba más de lo necesario. Los que lo quisieron de verdad ya habían dicho sus palabras en la casa y ahora solo quedaba mirar, sostener el hombro del otro y aceptar que la tierra lo tomaría como toma a todos. Los sepultureros trabajaban con precisión cansada. El golpe de la pala contra la montaña de tierra sonaba con un ritmo que se te metía en el cuerpo. Cada palada era una afirmación de lo irreversible. Su esposa llevaba un pañuelo en la cabeza y los ojos tan rojos que parecía que el frío se los había quemado. El hijo mayor miraba hacia el suelo, más enojado que triste, tratando de dar órdenes sin molestar a nadie porque necesitaba sentir que controlaba algo. La hija menor, esa que siempre fue valiente en emergencias y frágil en silencios, no podía despegar la mirada de la cinta negra que bordeaba el ataúd. Yo estuve cerca de ella casi todo el tiempo y sentí su temblor como si me perteneciera. A veces el cuerpo entiende antes que la mente. Esa vibración en los dedos, esa respiración breve, ese vértigo en el estómago dicen que el mundo cambió de forma. El sacerdote habló poco, lo justo para cumplir con el rito y para cuidar que la despedida no se convirtiera en un espectáculo de dolor. Sus palabras fueron rectas, sin adornos. Dijo que la vida es camino y que el descanso llega como llega la noche, sin preguntar si estamos listos. Todos afirmaban con la cabeza porque no había nada que discutir. Lo único que podía discutirse, y nadie se animó, era la fecha. Demasiado pronto para alguien que todavía tenía las herramientas en la mesa y la ropa colgada en el patio. Ese desajuste entre lo que queda y lo que falta es lo que hiere más.
Cuando la tapa desapareció bajo el primer manto de tierra, varios dieron un paso atrás. No hacía falta coraje para mirar, hacía falta esa mezcla rara de amor y obstinación que solo aparece cuando te niegas a soltar. El golpe de la primera pala sobre el ataúd no se escuchó por el barro, y tal vez fue mejor así. A veces el sonido es más cruel que la imagen. La familia fue colocando las coronas alrededor de la cruz de madera. Había una cinta con el apellido escrito a mano por la vecina de enfrente, la de las manos torpes y el corazón grande. Ese detalle, tan pequeño, hizo llorar al hijo que no había llorado. Uno cree que la fortaleza es no quebrarse y descubre tarde que la fortaleza es justamente poder quebrarse sin esconderse. El cementerio en días de llovizna tiene una acústica que engaña. Escuchas pasos detrás y no hay nadie. Oyes un murmullo y es el viento pasando por los cipreses. Ese día las voces parecían flotar y volver por otro lado, como si el lugar devolviera todo con un eco suave. Por eso nadie se sorprendió cuando la esposa creyó haber oído su nombre pronunciado con la entonación exacta de él. Fue un instante que no duró nada y ella misma se corrigió. Dijo que era su propia cabeza llamándose a sí misma para salir de la escena. Nadie discutió. Nadie quería admitir que, en cierto punto, todos estaban esperando una señal imposible. La salida del camposanto fue lenta. Hay una coreografía involuntaria que se repite en todos los entierros. Los que quieren hablar caminan delante, los que necesitan sostenerse se quedan atrás, y los que no saben dónde pararse van cambiando de grupo, como si buscaran un lugar que no existe. La lluvia no paraba y el frío hacía que la pena se escondiera detrás de quejas pequeñas, el agua en los tobillos, la ropa pegada al cuerpo, los anteojos empañados. Uno de los primos resbaló y su torpeza alivió por un segundo la rigidez general. Todos rieron por compromiso y enseguida bajaron la cabeza. La risa en días así suena como un error. La casa los recibió con ese desorden que deja un velorio. Tazas sin lavar, sillas movidas, un abrigo en cualquier parte, la mesa larga con un mantel que olía a café y a colonia vieja. Es una fragancia curiosa, mezcla de visita y despedida. La abuela de la familia decía que el duelo tiene un olor y que cuando aparece se queda hasta que la foto encuentra su lugar en la pared. Yo miré la pared vacía donde seguramente pondrían su retrato y sentí que el tiempo iba a dividirse en dos, antes y después de esa imagen. La esposa se sentó en el borde de la cama sin sacarse el abrigo, como si quedar lista para salir la protegiera del hecho de que ya no había a dónde ir. El hijo se encerró con el pretexto de ordenar papeles. La hija se dedicó a prepararte para todos porque a veces servir algo caliente es la única forma de no llorar. La conversación que siguió fue ese murmullo triste en el que la gente repite datos prácticos para no enfrentar preguntas imposibles. ¿Qué hacer con la ropa cuando pasara la funeraria por los papeles? ¿Quién se ocupa del perro que lo espera en el patio? En medio de eso, cada tanto, aparecía una historia mínima que lo traía de vuelta. La vez que volvió empapado por arreglar una canilla del vecino, el primer día de escuela de los chicos, el chiste malo que repetía cuando quería que lo perdonaran. Esas anécdotas son las migas de pan que uno deja para no perderse, y al mismo tiempo son el recordatorio de que nadie sabe caminar sin esa presencia al costado. El comedor guardaba un silencio distinto. No era el silencio de respeto del dormitorio ni el silencio práctico de la cocina, era un aire suspendido que te hacía hablar más bajo sin saber por qué. En una esquina, sobre un mueble de madera oscura, estaba el teléfono fijo. Blanco amarillento por los años, con un cable en espiral que se enredaba solo, con una luz tenue que a veces parpadeaba cuando cambiaba la tensión de la casa. Ese aparato llevaba tiempo sin ser protagonista de nada desde que todos viven pegados al celular. Había quedado para llamadas de la escuela, para la tía que no se acostumbra a marcar un nombre en la pantalla, para esas encuestas que nadie quiere contestar. Nadie lo miró al entrar. Nadie lo consideró un posible puente hacia lo que ya estaba cerrado. La noche cayó sin pedir permiso y, con ella,
la dimensión real del cansancio. El cuerpo te cobra cada paso que diste en el cementerio. La casa se fue apagando de a cuartos. Las tazas quedaron en la mesada sin lavar porque hay días en que la higiene es una batalla menor. La hija cerró la puerta del comedor y se quedó un rato del otro lado, apoyada contra la madera, escuchando si la madre dormía. El hijo abrió la ventana del escritorio para fumar a escondidas. La esposa guardó una camisa en el cajón de él con una lentitud que nunca le había conocido. Ese gesto sencillo fue el primero que la acercó a la idea de que tenía que ordenar una vida sin su dueño. Nadie detectó que el aire del comedor había cambiado de densidad, lo justo para que los objetos recuperaran su peso y la casa, por un instante, pareciera más vieja. A veces el duelo produce pequeños ruidos que asustan sin motivo. Un vaso que se enfría y cruje, una puerta que respira con la corriente de aire, un zócalo que se queja cuando la madera se agranda por la humedad. Esa noche hubo de esos ruidos, y fue fácil explicarlos. Lo que no era fácil de explicar estaba a punto de mostrarse. La hija cruzó el pasillo para ir al baño y, sin querer, dejó entornada la puerta del comedor. Una corriente fría pasó desde la ventana hacia el mueble, moviendo apenas la hoja de una libreta donde años atrás habían apuntado teléfonos importantes. La luz del teléfono, esa luz que llevaba rato apagada, parpadeó una vez, una sola, como si hubiera recordado algo que no quería olvidar. Nadie lo vio. Nadie estaba allí para notar que, a diferencia de otros días, el silencio del comedor ya no era silencio. Era una espera. Y cuando una casa espera, todo lo que parece dormido se prepara para despertar. Capítulo 2. La madrugada avanzaba con ese peso extraño que solo conocen las casas en duelo. Afuera la lluvia se había transformado en un goteo intermitente que golpeaba el alero como un metrónomo irregular. Adentro, los relojes parecían andar más lento y cada minuto se sentía más largo de lo normal. Eran las 2:10 cuando el silencio del comedor se rompió con un sonido que todos reconocieron al instante. El teléfono fijo, ese aparato olvidado que llevaba días sin sonar, empezó a vibrar con un timbre agudo, metálico, insistente. Nadie reaccionó de inmediato porque el sonido parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento ni a esa casa. El hijo fue el primero en asomar la cabeza por el pasillo, frunciendo el ceño, convencido de que nadie podía estar llamando a esas horas. Caminó hasta el aparato con pasos inseguros y cuando vio el número en la pantalla el color se le borró de la cara. No era un desconocido. No era una broma. Era el número de su padre. El mismo que estaba ahora bajo tierra. La esposa llegó detrás, descalza, con el cabello suelto, temblando no solo por el frío sino porque había visto lo mismo. El aparato iluminaba en verde los dígitos exactos del celular que todavía debía estar dentro del ataúd. Ella no quiso tocarlo. El hijo tampoco. Los dos se quedaron paralizados, mirando cómo la luz titilaba al ritmo del timbre. La hija, que venía medio dormida, preguntó quién llamaba y cuando escuchó la respuesta quedó en shock, con la mano apretando la baranda de la escalera para no caer. La llamada seguía sonando, cada vez más fuerte, como si el aparato se enojara por la falta de respuesta. Fue la hija quien dio un paso adelante y descolgó con manos heladas. Del otro lado hubo un silencio breve, apenas un zumbido que recordó al sonido de la tierra cuando se pisa sobre un ataúd recién cubierto. Después, una voz. Ronca, apagada, pero inconfundible. Era él. Pedía ayuda. No gritaba, no lloraba, apenas suplicaba con un murmullo quebrado. Sácame de aquí, estoy atrapado, ¿me escuchas? La hija sintió que las piernas no le respondían, la madre se tapó la boca para contener un grito y el hijo arrancó el auricular de su mano como si eso pudiera frenar lo imposible. Escuchó lo mismo. Una respiración cortada, una tos húmeda, un pedido desesperado que se repetía entrecortado como si el aire no alcanzara. Y luego,
de golpe, un ruido de estática que se mezcló con un sollozo y la línea quedó muda. El aparato seguía marcando la llamada en curso aunque del otro lado no hubiera ya nada. El hijo colgó de golpe y el silencio regresó, más pesado que nunca. Nadie se atrevió a hablar de inmediato. La esposa se apoyó en la pared y empezó a temblar como si estuviera en plena fiebre. La hija lloraba sin sonido, con los labios mordidos. El hijo repetía una y otra vez que debía haber una explicación, que no era posible. Fue al celular de su padre, lo buscó en la mesa de noche donde habían dejado las pertenencias antes del entierro, pero el aparato no estaba allí. Entonces recordó que el teléfono había sido puesto en el bolsillo del saco antes de cerrar el ataúd. La certeza lo atravesó como un cuchillo. Lo habían sepultado con el celular y ahora ese mismo celular había marcado la casa. La madre, en un arranque de desesperación, quiso llamar a la compañía, pero eran más de las 2:30 y no contestaba nadie. El hijo intentó devolver la llamada, pero el número aparecía fuera de servicio. Cada intento terminaba en un pitido seco, como si la línea rechazara el contacto. Eso solo aumentaba la angustia, porque confirmaba lo que todos pensaban y ninguno quería decir en voz alta: el teléfono enterrado bajo la tierra acababa de conectarse con ellos. Y lo peor era que había pedido ayuda. El resto de la noche fue un desfile de nervios rotos. Nadie volvió a dormir. La esposa caminaba en círculos rezando, la hija no soltaba un vaso de agua que se le derramaba en las manos, y el hijo juraba que si al amanecer no tenían respuestas iría él mismo a abrir la tumba. El reloj marcó las 3:30 cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no tuvieron el valor de contestar. Se quedaron mirando la luz intermitente, escuchando el timbre que cortaba la oscuridad, sintiendo que cada segundo se estiraba hasta romper la lógica. Cuando al fin cesó, el silencio se volvió insoportable porque todos sabían que la historia apenas comenzaba. Capítulo 3. El amanecer no trajo alivio. La casa olía a café recalentado y a miedo viejo, una mezcla que se pega en las paredes y en la ropa como si fuera humedad. Nadie había dormido y los rostros lo confirmaban. Ojeras profundas, miradas perdidas y un temblor invisible que recorría cada gesto. La hija evitaba mirar hacia el comedor porque sabía que el teléfono seguía allí, quieto, como si esperara el próximo momento para despertar. El hijo insistía en encontrar explicaciones lógicas, pero sus argumentos se caían apenas salían de su boca. La compañía telefónica, los cables cruzados, las interferencias, todo sonaba débil frente a la claridad de lo que habían escuchado. La madre se mantenía en silencio, con los ojos fijos en el suelo, como si temiera que levantar la vista hiciera que la voz de su marido regresara desde la nada. A media mañana decidieron ir al cementerio. No era un plan claro, era más bien una necesidad. El hijo dijo que quería hablar con el encargado, verificar el estado de la tumba, asegurarse de que todo estuviera en orden. En realidad, buscaba algo que lo calmara, cualquier señal de que el mundo seguía siendo lógico. El camino hasta allí fue tenso. El auto avanzaba lento entre charcos y el limpiaparabrisas no dejaba de chirriar contra el vidrio. Nadie hablaba. Cada tanto, la madre apretaba en su mano el crucifijo que llevaba colgado en el cuello y murmuraba oraciones entrecortadas. La hija observaba las casas por la ventana como si quisiera grabar cada detalle, como si presintiera que algo irreversible estaba por suceder. Al llegar, el cementerio estaba desierto. La llovizna había cedido, pero el suelo seguía húmedo y el aire tenía ese olor a tierra recién removida. Caminaron hasta la tumba y allí estaba la cruz, intacta, con las flores marchitas aplastadas por el agua. El barro conservaba las huellas de los que habían asistido al entierro el día anterior. El hijo se inclinó para tocar la tierra, buscando calor, algún indicio de que debajo todavía había movimiento. Sus manos regresaron frías, cubiertas de barro. No había señales extrañas, pero la sensación de que alguien podía estar atrapado allí abajo era insoportable.
La hija empezó a llorar sin consuelo, repitiendo que habían cometido un error, que lo habían enterrado vivo. El encargado del cementerio apareció con gesto cansado, sorprendido de verlos tan temprano. Escuchó la historia en silencio, primero con incredulidad y luego con un leve temblor en la voz. Dijo que era imposible, que él mismo había supervisado el entierro, que el cuerpo estaba sin vida desde horas antes. Sin embargo, cuando mencionaron la llamada telefónica su rostro cambió. Admitió haber oído historias similares, rumores de voces que llegaban desde donde no deberían. Nunca les había dado crédito, pero el miedo en los ojos de esa familia era demasiado real. Aún así, se negó a abrir la tumba. No tenía autorización y no quería meterse en problemas. La impotencia creció como una ola dentro de cada uno. El hijo discutía, la madre rezaba, la hija pedía gritos. El silencio del cementerio parecía amplificar el drama, como si los muertos alrededor escucharan atentos. Fue entonces cuando el teléfono de la madre, guardado en su bolso, comenzó a sonar. Ella lo sacó con manos temblorosas y vio en la pantalla el mismo número que había aparecido la noche anterior. El tiempo se detuvo. Estaban parados frente a la tumba y el celular mostraba el número del muerto. No contestaron. El timbre se prolongó durante segundos eternos hasta que la llamada se cortó sola, dejando un registro en el historial. Volvieron a casa con más preguntas que respuestas. El hijo repetía que al día siguiente exigiría a la compañía telefónica una investigación que comprobaría cada registro, que había una explicación técnica. La madre se mantenía callada, pero en su interior sabía que algo se había quebrado. La hija, en cambio, parecía estar al borde de la histeria. Decía que no quería dormir en esa casa, que sentía la presencia de su padre en cada rincón, que su voz todavía retumbaba en su oído. La tensión entre ellos era tan grande que la casa parecía más pequeña, sofocante, como si las paredes se hubieran acercado durante su ausencia. La noche cayó otra vez y con ella regresó el miedo. Encendieron todas las luces como si la claridad pudiera protegerlos, pero sabían que no sería suficiente. El teléfono permanecía en silencio, lo que resultaba incluso más inquietante. ¿Por qué si había sonado 2 veces, por qué no volvería a hacerlo? Se acostaron tarde, sin hablar, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Y cuando el reloj marcó las 2:15, el sonido volvió a cortar el aire. Esta vez no era el teléfono fijo. Era el celular de la hija, y en la pantalla brillaba otra vez el número que nadie debería estar marcando desde la oscuridad de una tumba. Capítulo 4. El sonido del celular de la hija retumbó en la casa como un golpe seco. La pantalla iluminaba la habitación con un resplandor azul y el número que aparecía era el mismo que no debía existir más. Ella lo sostuvo en la mano, temblando, y la madre gritó que no lo contestara. El hijo, con los ojos desorbitados, dijo que había que hacerlo, que no podían ignorar esa llamada una vez más. Era un debate imposible en cuestión de segundos, la voz de la razón contra la voz del miedo. La hija se decidió y deslizó el dedo para atender. Lo que escuchó primero fue el mismo zumbido metálico, ese eco áspero como de un túnel subterráneo. Luego, una respiración entrecortada. Después, otra vez, la voz. No era un ruego como antes, era más baja, más lenta, como si cada palabra costara un esfuerzo imposible. Estoy aquí, no me dejen, todavía no terminé. La llamada se cortó de golpe y la habitación quedó cargada de un silencio insoportable. La hija tenía la mano helada, el teléfono a punto de caerse. La madre lloraba en un rincón repitiendo que no podía ser, que los muertos no llaman, que alguien estaba jugando con ellos. El hijo se aferraba a la idea de un error técnico, pero lo hacía más por necesidad de control que por convicción. En su interior sabía que lo que acababan de escuchar tenía un timbre demasiado humano para hacer interferencia. El reloj marcaba las 2:26 cuando el aparato vibró de nuevo. Esta vez no contestaron.
Se quedaron mirando como el nombre volvía a parpadear en la pantalla hasta que, de pronto, se apagó como si nunca hubiera existido. La madrugada se convirtió en un tormento. Nadie volvió a dormir. La hija no soltó el teléfono, esperando otra señal. El hijo buscó en internet casos similares, encontrando historias fragmentadas que hablaban de llamadas imposibles después de entierros recientes. La madre se arrodilló frente a la cama rezando con la voz desgarrada. Afuera, el viento soplaba fuerte y golpeaba las ventanas como si insistiera en entrar. Cada ruido se amplificaba, la madera que crujía, el agua que caía en las canaletas, un perro que ladraba en la lejanía. Todo parecía formar parte de una coreografía siniestra que los rodeaba. Cuando amaneció, la luz del sol no trajo calma. La hija mostró el registro en su celular. Allí estaba, 3 llamadas perdidas, todas desde el mismo número. Nadie pudo negarlo. El hijo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si había sido un error, ¿cómo explicar la voz reconocible, las palabras precisas, el tono quebrado que todavía resonaba en sus oídos? La madre pidió que dejaran el teléfono en silencio, que no respondieran más, que cerraran la puerta a lo que fuera que intentaba colarse desde el otro lado. Pero la hija se negó. Dijo que era su padre, que seguía vivo de alguna forma, que si llamaba era porque necesitaba ser escuchado. Esa tensión dividió a la familia durante todo el día. El hijo hablaba de abrir la tumba, la madre lo prohibía, la hija insistía en que esperaran otra llamada. Y mientras tanto, la casa misma parecía mutar. El comedor tenía un aire más pesado, los pasillos más oscuros, el silencio más cargado. Era como si la voz del muerto no se hubiera apagado del todo y siguiera vibrando en las paredes. Y cuando llegó la noche, lo supieron con certeza, el teléfono no había dicho su última palabra. Capítulo 5. La tercera noche fue la más pesada. La familia intentó mantenerse despierta en la sala, como si estar juntos pudiera protegerlos de lo que ya los había alcanzado. Encendieron todas las luces, dejaron la televisión funcionando en bajo volumen, prepararon café que nadie bebió. Pero la tensión era tan espesa que cada segundo parecía un castigo. El teléfono fijo permanecía sobre el mueble, inerte, como un animal dormido que en cualquier momento podía despertar y atacar. Cada mirada terminaba en él, cada pensamiento giraba alrededor de ese aparato que antes había sido insignificante y ahora era el centro del horror. Pasadas las 2 de la mañana, la calma se quebró. El teléfono fijo comenzó a sonar con un timbre agudo que perforó los nervios de todos. La madre se levantó con un grito, la hija corrió hacia el aparato, el hijo intentó detenerla, pero ella ya había tomado el auricular. Lo que escucharon esta vez no fue un ruego, tampoco una súplica reconocible. Fue un murmullo extraño, casi un gorgoteo, como si la voz proviniera de un lugar inundado. Entre ruidos y estática, apenas se alcanzaban a distinguir palabras sueltas, frío, no, oscuridad. La hija apretaba el auricular contra su oído mientras lágrimas rodaban por su cara. El hijo le arrancó el teléfono y escuchó lo mismo, un lenguaje incompleto, ahogado, pero humano. Entonces, en un instante, un grito desgarrador atravesó la línea, un grito tan fuerte que el auricular vibró en su mano. Colgó de golpe, con el corazón desbocado. El silencio que siguió fue insoportable. La madre cayó de rodillas, rezando entre sollozos. La hija se negó a soltar el teléfono, convencida de que su padre estaba atrapado en un lugar imposible. El hijo, más pálido que nunca, no podía ignorar lo que había oído. Dijo que al amanecer iría al cementerio con una pala si era necesario, que abriría la tumba para comprobar la verdad. La madre lo abofeteó, rogándole que no profanara el descanso del muerto, que lo que estaba ocurriendo era obra de algo que iba más allá de la vida. Pero las dudas eran un veneno. Y lo peor llegó minutos después. El celular de la hija vibró con una nueva notificación, un mensaje de voz. Temblando, lo reprodujo.
El sonido era débil, pero claro, la misma voz, jadeante, diciendo escúchame, no cierres, no cierres, no cierres. La grabación se cortó abruptamente, como si alguien hubiera aplastado el micrófono desde dentro de un ataúd. El archivo quedó guardado en el dispositivo, prueba irrefutable de lo imposible. La hija lo abrazó contra su pecho, la madre lloraba desconsolada, y el hijo, con la mirada perdida, murmuraba que la única salida era enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo. Porque ya no se trataba solo de llamadas. Ahora la voz había dejado un rastro físico, un mensaje que no podía negar. Capítulo 5. La tercera noche llegó con un peso insoportable, como si la casa misma hubiera absorbido el dolor acumulado y lo estuviera devolviendo en cada rincón. Nadie quería dormir, nadie se atrevía a quedarse a solas en una habitación. Decidieron permanecer juntos en la sala, bajo la luz amarillenta de las lámparas, con la televisión encendida en volumen bajo como un murmullo inútil que no alcanzaba a tapar el miedo. El café se enfriaba en las tazas intactas, el reloj marcaba los minutos con una precisión cruel, y en el aire flotaba esa sensación de que algo inevitable estaba por suceder. El teléfono fijo, mudo hasta entonces, descansaba sobre el mueble con su cable enredado como una serpiente dormida. Lo miraban de reojo, como si supieran que tarde o temprano despertaría. Pasadas las 2 de la madrugada, el silencio se quebró de golpe. El timbre del teléfono explotó en la sala con un sonido agudo que atravesó la piel. La madre gritó, la hija corrió hacia el aparato y el hijo trató de detenerla, pero era demasiado tarde, la llamada ya había sido contestada. Lo que emergió del auricular no fue una voz clara, tampoco un ruego como en las noches anteriores. Era un murmullo espeso, como si viniera desde un túnel lleno de agua. Entre la estática y el eco se filtraban palabras apenas comprensibles: frío, no, oscuridad. La hija se quedó petrificada, apretando el aparato contra la oreja mientras lágrimas caían sin control. El hijo le arrebató el teléfono y lo que escuchó lo paralizó. Una serie de sonidos ahogados, un suspiro quebrado y luego, de golpe, un grito desgarrador que parecía salir de un lugar muy profundo, un grito tan potente que hizo vibrar el auricular en su mano. Colgó bruscamente y la sala quedó en un silencio que pesaba como plomo. La madre cayó de rodillas, rezando con la voz destrozada. La hija temblaba con el rostro empapado de lágrimas, aferrada a la idea de que su padre pedía ayuda desde un sitio que nadie podía alcanzar. El hijo, que siempre buscaba una explicación lógica, sentía como esa seguridad se resquebrajaba. El miedo se mezclaba con una furia impotente. Dijo que al amanecer iría al cementerio, que abriría la tumba con sus propias manos si era necesario, que no soportaba más dudas. La madre lo abofeteó, gritando que no cometiera un sacrilegio, que aquello que hablaba por el teléfono ya no era su padre. Pero el hijo no la escuchaba. Había algo en esa voz, un matiz humano demasiado real, que lo empujaba a creer que lo habían enterrado vivo. Entonces ocurrió lo que terminó de romperlos. El celular de la hija vibró en la mesa. Había un nuevo mensaje de voz. Ella lo tomó con manos heladas, lo abrió, y el audio comenzó a reproducirse. Primero se escuchó un jadeo entrecortado, como si alguien respirara con dificultad. Luego la misma voz, rota, al borde del colapso: escúchame, no cierres, no cierres, no cierres. El archivo se cortó de golpe, con un ruido seco que parecía el de un micrófono aplastado. El silencio posterior era aún más aterrador porque lo que quedaba en la pantalla era una prueba concreta. No era un recuerdo, no era una sugestión. La voz estaba grabada. El mensaje permanecía allí, tangible, imposible de negar. La hija se derrumbó abrazando el celular contra el pecho, convencida de que su padre seguía comunicándose. La madre lloraba en un rincón, repitiendo que aquello no era natural, que habían abierto una puerta que no debía abrirse. El hijo se quedó mirando el aparato con la mandíbula apretada, sin decir una palabra.
Sabía que lo que ocurría iba mucho más allá de una broma, de un error técnico, de cualquier explicación racional. Era como si la tumba no hubiera sido suficiente para separar a los vivos de los muertos, como si alguien hubiera encontrado un canal para romper la frontera. Y mientras la noche se hacía más densa, todos comprendieron lo mismo, lo peor aún estaba por llegar. Capítulo 6. La mañana siguiente no trajo alivio, solo más tensión. El mensaje de voz se había convertido en una obsesión. Todos lo escucharon una y otra vez, buscando matices, intentando encontrar en el eco metálico algo que explicara lo imposible. Pero no había explicación. Era él, con su timbre particular, con esa forma entrecortada de hablar cuando estaba nervioso. La madre no quería volver a oírlo, decía que era un engaño demoníaco, que no podían permitir que la voz del difunto siguiera entrando en la casa. La hija, en cambio, insistía en que era una prueba de que su padre seguía intentando comunicarse. El hijo oscilaba entre ambos extremos, se negaba a aceptar lo sobrenatural, pero no encontraba un argumento racional que pudiera sostener su incredulidad. Esa tarde fueron a la compañía telefónica. El empleado los atendió con la indiferencia de alguien que repite procedimientos automáticos todo el día. Revisó en la computadora los registros y confirmó algo que los dejó helados. Si había llamadas emitidas desde ese número, registradas en las fechas y horarios exactos en que habían sonado los teléfonos en la casa. Lo perturbador era que, según el sistema, la línea estaba inactiva desde el momento del entierro. El empleado frunció el ceño, repitió varias veces que debía tratarse de un error de base de datos, pero la pantalla mostraba con claridad el origen de esas llamadas. No supo qué más decir y los despidió con incomodidad. De regreso, la tensión en el auto era insoportable. La hija repetía que debían ir al cementerio, abrir la tumba, comprobar con sus propios ojos. La madre gritaba que eso era una locura, que no perturbarían el descanso de su esposo. El hijo guardaba silencio, con las manos firmes en el volante, pero en su mente la idea se repetía con fuerza, ¿y si de verdad lo habían enterrado vivo? No lo decía en voz alta porque sonaba absurdo, pero la duda lo corroía. Esa noche, mientras la madre dormía en la habitación, los dos hermanos se sentaron en el comedor. El teléfono estaba frente a ellos, apagado, como si esperara. Pasadas las 2:15, el celular de la hija volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, era otro mensaje de voz. Con un hilo de valentía lo reprodujeron. Primero un jadeo, luego un golpe sordo como de tierra cayendo sobre madera, y al final la voz, débil, rota, estoy debajo, no debieron cerrar, no debieron, el archivo terminó con un chillido eléctrico que les heló la sangre. Ya no había espacio para dudas ni discusiones. No era una interferencia, no era un error técnico, no era la imaginación. Era una comunicación que no debía existir. Y con cada mensaje, con cada palabra susurrada desde el otro lado, la frontera entre los vivos y los muertos se deshacía un poco más. Capítulo 7. El amanecer llegó con un silencio denso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. La madre evitaba el comedor, se encerraba en su habitación con un rosario en las manos, rezando hasta quedarse sin voz. La hija caminaba por los pasillos sin rumbo, repitiendo que no podían ignorar más los mensajes, que su padre estaba atrapado en algún lugar y dependía de ellos. El hijo, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió que esa misma noche volvería al cementerio. No pidió permiso, no buscó apoyo. Lo anunció con la frialdad de alguien que ya ha tomado una decisión y nada podrá detenerlo. Durante el día intentó reunir herramientas sin levantar sospechas. Escondió una pala en el maletero del coche, llevó una linterna y un par de guantes. La hija lo descubrió y le exigió acompañarlo. Él dudó, pero entendió que no podría detenerla. Ella estaba tan consumida por la idea de rescatar a su padre que no le importaba enfrentarse a lo prohibido. La madre, al notar los movimientos extraños, se desesperó.
Les rogó que no cometieran un sacrilegio, que no removieran la tumba, que aquello que hablaba no era su esposo sino otra cosa que se hacía pasar por él. Su súplica quedó en el aire, sofocada por la obstinación de sus hijos. La noche llegó más oscura que las anteriores. El cielo estaba cubierto y la luna se escondía detrás de un manto de nubes negras. Condujeron hasta el cementerio en un silencio absoluto, apenas roto por el ruido del motor y la respiración entrecortada de ambos. El guardia nocturno no estaba en su caseta, lo que facilitó la entrada. El camino de grava crujía bajo los neumáticos como un eco de pasos invisibles que los acompañaba. Cuando se detuvieron frente a la tumba, el aire parecía más frío, cargado de una electricidad inquietante. La cruz de madera seguía en pie, pero las flores ya estaban marchitas, aplastadas contra la tierra húmeda. Con manos temblorosas, el hijo tomó la pala y clavó la hoja en el suelo. Cada golpe era un desafío a las reglas de la vida y la muerte. La hija sostenía la linterna, iluminando el montículo de tierra que parecía demasiado fresco para estar sellado. El sonido del metal chocando contra el barro llenaba el silencio del lugar. Avanzaban rápido, empujados por la mezcla de miedo y esperanza. A medida que la tierra se apartaba, un olor pesado comenzó a emerger, un aroma a humedad y encierro que se pegaba en la garganta. La hija tosía, pero no apartaba la linterna. Cuando al fin la pala golpeó la tapa del ataúd, los dos se quedaron inmóviles. El hijo respiraba agitado, la hija tenía los ojos desorbitados. La madera crujía como si respondiera a su llegada. En ese instante, un sonido familiar quebró la tensión. El celular de la hija vibraba en su bolsillo. Ella lo sacó con manos temblorosas y en la pantalla apareció otra vez el mismo número. El corazón le latía tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. El hijo gritó que no contestara, pero ella ya había deslizado el dedo. Lo que escucharon desde el altavoz no fue un ruego ni un grito. Fue un susurro helado, tan cercano que parecía estar dentro de la tumba, diciendo con claridad absoluta, «No abras». La llamada se cortó y el silencio del cementerio se volvió insoportable. Frente a ellos, el ataúd esperaba bajo una capa delgada de tierra y en sus mentes resonaba la advertencia imposible. Capítulo 8. El aire en el cementerio se volvió insoportable después de aquella advertencia. El hijo sostenía la pala con las manos entumecidas, incapaz de decidir si debía continuar o detenerse. La hija, con el celular aún en la mano, temblaba al recordar cada sílaba del susurro, «No abras». Era la voz de su padre, no había duda, pero había un tono distinto, algo más profundo, como si no fuera una súplica sino una orden cargada de miedo. El viento empezó a soplar entre los cipreses y el crujido de las ramas sonaba como pasos que se acercaban desde todas partes. Ambos sabían que quedarse allí era un riesgo, pero también sabían que abandonar la tumba sin respuestas los condenaría a vivir con la duda para siempre. El hijo tomó aire y golpeó la madera del ataúd con el filo de la pala. El sonido retumbó bajo la tierra como un lamento apagado. La hija encendió la linterna con más fuerza, apuntando al hueco que se abría. La madera estaba húmeda, con manchas oscuras que parecían respirar. Cuando retiraron los últimos montones de tierra, el ataúd quedó a la vista por completo. Se miraron sin decir nada, cada uno esperando que el otro tomara la decisión final. La hija, entre sollozos, murmuró que su padre necesitaba ayuda, que no podían ignorar las llamadas, que esa advertencia quizás no venía de él sino de algo que intentaba detenerlos. El hijo se arrodilló y pasó la mano por la tapa del ataúd. Estaba fría como el mármol, pero al apoyar la oreja escuchó algo que lo dejó sin aliento, un golpe sordo desde adentro, débil, casi imperceptible, pero real. Retrocedió de inmediato, con la respiración entrecortada. La hija también lo oyó, y la linterna se le resbaló de las manos, rodando hasta quedar apuntando hacia el cielo. En ese instante, el celular volvió a sonar. No era una llamada, era otro mensaje de voz.
con el corazón latiendo desbocado, lo reprodujeron. Esta vez la voz era más clara, más cercana, como si hablara desde el mismo interior de la tumba: no soy yo, no soy yo. El mensaje se cortó y ambos quedaron paralizados. Si la voz afirmaba que no era él, ¿quién estaba entonces dentro del ataúd? ¿Quién había hecho las llamadas anteriores, rogando por ayuda? La idea de que algo se hacía pasar por su padre para arrastrarlos hacia un error irreparable se clavó en sus mentes como un veneno. El hijo tomó a su hermana del brazo y dijo que debían irse, que aquello no era humano, que habían sido advertidos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el ataúd emitió un crujido seco, un lamento de madera que se abría sola. La tapa se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para que un olor nauseabundo escapara de su interior. El hijo soltó la pala y retrocedió aterrado. La hija gritó, tapándose la boca con ambas manos. La cruz que marcaba la tumba cayó al suelo como si alguien la hubiera empujado. El cementerio entero parecía estremecerse, y en medio de ese caos los dos comprendieron que habían ido demasiado lejos. No estaban frente a su padre. Estaban frente a algo que usaba su voz, su número y su recuerdo para tenderles una trampa. Y ahora, con la tapa del ataúd moviéndose sola, ya no había manera de retroceder sin enfrentar lo que estaba a punto de salir. Capítulo 9. El crujido del ataúd se convirtió en un sonido interminable, como si la madera gimiera bajo una presión invisible. La hija retrocedió, tropezando con las coronas marchitas, mientras el hijo intentaba convencerse de que todo lo que pasaba era producto del miedo, de la sugestión, de cualquier cosa menos de lo que sus sentidos confirmaban. El aire alrededor se volvió espeso, cargado de un hedor insoportable que no provenía de un cuerpo en descomposición sino de algo más antiguo, más profundo, como si la tierra misma exhalara un secreto prohibido. La linterna cayó sobre el barro y la luz se proyectó en ángulos extraños, iluminando apenas el borde del ataúd que temblaba levemente como si algo golpeara desde dentro. De repente, un silencio absoluto se apoderó del cementerio. Ni el viento, ni los insectos, ni los ruidos lejanos de la ciudad. Nada. En ese vacío sonó otra vibración, el celular de la hija. La pantalla mostraba una notificación nueva, un mensaje de voz que había llegado segundos atrás. El hijo lo tomó con manos temblorosas y presionó play. La voz, clara, reconocible, le heló la sangre. Era la de su padre, pero no estaba rogando. Sonaba aterrada, desesperada, diciendo: no lo habrán, no soy yo, váyanse ahora mismo. El archivo se detuvo con un chirrido metálico que dolía en los oídos. La hija cayó de rodillas, llorando, repitiendo que no podía ser, que si no era su padre, entonces ¿qué era lo que estaba allí abajo? El ataúd respondió con un golpe seco desde dentro, tan fuerte que la madera se astilló. Los dos gritaron al unísono. El hijo quiso huir, pero la hermana se aferró a su brazo con fuerza, incapaz de moverse. El olor que salía del hueco era insoportable, mezclaba óxido, humedad y algo que quemaba las fosas nasales como ácido. Con un nuevo crujido, la tapa se levantó apenas unos centímetros más, y en la oscuridad se vislumbró una sombra imposible de describir. No era un cuerpo humano, no tenía forma definida, pero se movía con un impulso que rompía toda lógica. La linterna, aún en el barro, iluminó un destello de algo pálido y resbaladizo que desapareció en la oscuridad del ataúd. El hijo tiró de la mano de su hermana y corrieron entre las tumbas, sin mirar atrás, con el sonido de la madera abriéndose completamente a sus espaldas. El eco de ese momento quedó grabado en sus mentes. El ataúd no había contenido un cuerpo, sino algo que imitaba, que copiaba la voz y la presencia de su padre. Un impostor. Una entidad. Lo que fuera, había usado el teléfono como carnada, había creado la ilusión de un hombre enterrado vivo para atraerlos hasta allí. Y casi lo consigue. Cuando al fin llegaron al coche, jadeando, con los rostros desfigurados por el terror, el celular vibró una última vez.
En la pantalla aparecía otra llamada entrante, el mismo número de siempre. No contestaron. Se quedaron mirando cómo el aparato brillaba en la oscuridad del auto hasta que la luz se apagó por sí sola. El hijo encendió el motor con manos temblorosas y aceleró, dejando atrás el cementerio. La hija, apretando el celular contra su pecho, no dejó de llorar en todo el trayecto. Sabía que ese no sería el final. Si habían contestado antes, si habían escuchado su voz tantas veces, entonces esa cosa ya sabía dónde encontrarlos. Capítulo 10. El regreso a casa no trajo calma, solo un silencio aún más pesado. Cada rincón parecía contaminado por lo que habían visto en el cementerio. La madre los esperaba despierta, con los ojos hundidos y las manos aferradas al rosario como si su vida dependiera de ello. No hizo falta preguntar. Al verlos entrar cubiertos de barro, con los rostros desfigurados por el miedo, supo que habían hecho lo que les había prohibido. La hija se desplomó en el sofá sin soltar el celular, el hijo se encerró en la cocina con la mirada perdida y la madre empezó a rezar con más fuerza, convencida de que lo que habían traído de vuelta no era a su esposo, sino algo que nunca debió cruzar la frontera de la tumba. La madrugada se arrastró entre sombras largas. Ninguno logró dormir. A las 3:15, el silencio se rompió con la vibración del celular. Otro mensaje de voz. El hijo quiso tirarlo contra la pared, destruirlo, pero la hija lo sostuvo con las manos firmes y lo reprodujo. La voz volvió a sonar, la misma entonación, el mismo timbre, pero más alterada, más distante, mezclada con ruidos extraños que parecían provenir de un lugar profundo. Decía, ya no puedo volver, ustedes lo abrieron, ahora no hay salida. La grabación terminó con un golpe sordo, como de tierra cayendo, seguido de un lamento que no parecía humano. El archivo quedó guardado en el dispositivo, prueba de que no era imaginación. El hijo se levantó bruscamente y gritó que debían destruir el teléfono, cortar la línea, quemar el aparato si era necesario. La hija se negó con desesperación, convencida de que aquel era el último vínculo con su padre. La madre, llorando, imploraba que dejaran de escuchar, que ese no era él, que cada reproducción alimentaba algo que los acechaba. La discusión escaló hasta romper la calma de la madrugada. El timbre del teléfono fijo volvió a sonar, cortando las voces como un cuchillo. Nadie se movió. El aparato sonaba con insistencia, cada vez más fuerte, como si quisiera invadir la casa entera. Finalmente, la hija se levantó y levantó el auricular. No hubo voz esta vez, solo un sonido de respiración pesada, como si alguien estuviera al otro lado, esperando. El hijo arrancó el teléfono de sus manos y lo colgó de golpe. Pero apenas lo hizo, los 3 celulares de la casa comenzaron a vibrar al mismo tiempo, iluminando la sala con un resplandor antinatural. Todos mostraban el mismo número en la pantalla. Todos reclamaban atención. Se quedaron paralizados, con la certeza de que ya no importaba huir ni destruir los teléfonos. Lo que había usado esa línea para comunicarse ahora estaba dentro de la casa. Y mientras la vibración se repetía una y otra vez, la madre murmuró entre sollozos que habían cometido un error irreversible, habían respondido a un llamado que nunca debieron contestar. Capítulo 11. El amanecer llegó como una condena. Nadie en esa casa se atrevió a cerrar los ojos, y aún así el cansancio los golpeaba con un peso insoportable. Las ventanas dejaban entrar una luz grisácea que no disipaba la tensión, apenas la hacía más visible en los rostros desencajados. La madre caminaba en círculos con el rosario entre los dedos, la hija permanecía abrazada al celular como si fuera un salvavidas y el hijo no se despegaba de la mesa, con la mirada clavada en el aparato fijo que parecía dormir. Todos sabían que no podían seguir así, pero ninguno encontraba una salida. Era como si hubieran abierto una puerta invisible y lo que estaba del otro lado se hubiera instalado entre ellos. El hijo tomó la iniciativa. Salió de la casa con el celular en la mano y lo arrojó contra el pavimento de la calle.
El aparato se hizo añicos, pero cuando regresó al comedor se encontró con una escena que lo dejó helado. El teléfono fijo volvía a sonar. Corrió hacia él y al levantar el auricular solo escuchó silencio, un silencio tan profundo que parecía absorberle la voz. Luego, muy despacio, la misma respiración quebrada de antes y una frase susurrada con la misma entonación de su padre: romperlo no sirve. El hijo tiró el auricular como si quemara y retrocedió con los ojos desorbitados. La hija entró en pánico, convencida de que no era una advertencia sino una burla. Corrió hacia su habitación y regresó con el celular destrozado en las manos. Lo mostró a todos, y aún así la pantalla encendió por un instante, mostrando el número otra vez. No había batería, no había piezas completas, y sin embargo brillaba. Fue la gota que quebró a la madre. Gritó que había que abandonar la casa, que esa presencia lo seguiría mientras respondieran, que cada vez que contestaban le daban más poder. Pero cuando intentaron salir, descubrieron que la puerta principal no se abría. El cerrojo giraba, la llave funcionaba, pero la hoja de madera estaba como sellada, inmóvil. Las ventanas también parecían más pesadas, imposibles de mover. Era como si la casa se hubiera transformado en un contenedor. Los tres se quedaron inmóviles, comprendiendo que ya no se trataba solo de un teléfono maldito, sino de algo que los había atrapado por completo. Entonces, todos los dispositivos comenzaron a sonar al unísono. El teléfono fijo, los celulares, incluso la computadora portátil que estaba apagada en la mesa. Una sinfonía de timbres que llenaba la sala con un estruendo insoportable. Las luces parpadearon, el aire se volvió irrespirable y en medio de esa cacofonía la hija gritó que contestaría, que necesitaba saber qué quería esa voz. Corrió hacia el teléfono fijo, descolgó el auricular y lo puso en altavoz. Lo que escucharon los tres no fue una voz humana. Fue un rugido grave, interminable, un sonido que parecía provenir de un abismo, seguido de una frase en un tono metálico y roto: ya no es tu casa, es mía. Capítulo 12. El rugido que salió del altavoz dejó a todos paralizados, como si sus cuerpos se hubieran quedado clavados al suelo. La voz metálica resonaba en cada rincón de la casa, deformando las paredes, haciendo vibrar los vidrios, volviendo el aire pesado. La madre cayó de rodillas, apretando el rosario contra el pecho, llorando en silencio. La hija se cubrió los oídos, pero el sonido parecía atravesar su cuerpo sin necesitar de ellos. El hijo trató de mantener la calma, gritó que no iba a dejar que esa cosa los dominara y arrancó el cable del teléfono fijo de la pared. El aparato se apagó por un segundo, pero enseguida volvió a sonar, aunque ya no estaba conectado a nada. El miedo se mezcló con una certeza aterradora: lo que los había perseguido no necesitaba de los teléfonos, solo los había usado como un puente para entrar. Ahora estaba allí dentro, y lo sabían porque la temperatura bajó de golpe, un frío imposible que helaba los huesos. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y luego se apagaron todas a la vez, dejando la sala en penumbras. Solo brillaban las pantallas de los celulares, que habían vuelto a encenderse solos, mostrando todos el mismo mensaje en letras rojas: escúchenme. El hijo tomó valor, agarró uno de los teléfonos y gritó contra la pantalla que se mostrara, que dijera qué quería. El aparato respondió con un nuevo audio. Esta vez no era la voz de su padre. Era otra, más grave, profunda, con un eco imposible: ustedes me llamaron, ahora me pertenecen. Las palabras se repetían una y otra vez hasta que los celulares explotaron en un estallido de chispas y se apagaron definitivamente. La hija gritó, la madre se aferró a su hijo, y todos comprendieron que aquello ya no tenía vuelta atrás. En ese instante, un golpe estremeció la casa. Como si algo gigantesco hubiera chocado contra los muros desde afuera. Los cuadros cayeron al suelo, la vajilla se rompió en la cocina, las puertas se sacudieron violentamente. El hijo trató de abrir una ventana, pero estaba sellada, igual que las demás. Era como si estuvieran atrapados dentro de una tumba de concreto.
La hija lloraba, suplicando que todo terminara, pero el rugido volvió, esta vez no desde el teléfono, sino desde el suelo mismo, como si la tierra bajo la casa se abriera para dejar pasar aquello que los reclamaba. Y entonces sucedió lo peor. Desde el pasillo que llevaba a los dormitorios, se escuchó el timbre de un teléfono. Un tono antiguo, lento, que ninguno había escuchado antes. No provenía de ningún aparato conocido. Sonaba desde la oscuridad, insistente, como si un teléfono invisible los estuviera llamando desde dentro de la casa. La madre susurró con voz quebrada que no respondieran, que cada contestación los hundía más en esa trampa. Pero la hija, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a caminar hacia el pasillo, como si una fuerza irresistible la guiara.